Lección 24. Humillado hasta la muerte, exaltado hasta lo sumo. Dios les bendiga a todos. Estamos presentando nuestra lección bíblica número 24. Humillado hasta la muerte y exaltado hasta lo sumo. El texto central de esta lección lo vamos a ver más adelante. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y está en Juan capítulo 10, verso 10b. El pensamiento central dice: el ofrecimiento de Cristo en la cruz por el pecado nos libra del pecado y de la muerte eterna. Y para esta lección vamos a estar en el capítulo 2 de Filipenses, la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Hay un himno que en el pasado cantábamos y decía: se humilló a sí mismo, descendiendo a mi nivel. Con su brazo fuerte me levantó, me mostró lo que es vivir. Llegará hasta tu alma si la puerta le abres hoy. Él quiere dar valor a tu vida, por eso descendió. Vamos a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo. En esta lección los objetivos son los siguientes. Usted como cristiano sabrá distinguir el estado espiritual y moral establecidos en la época moderna de hoy. Segundo, valorizará el precio que cuesta servir a Cristo. Tercero, conocerá el precio que pagó Cristo por nuestros pecados en la cruz. Y en esta lección tenemos el bosquejo, que solamente tiene dos partes. La primera parte son las virtudes básicas del cristiano y la segunda parte, Cristo, hombre y su deidad. Y para esta lección, nuestra lectura va a estar en Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. ¿Qué tal si oramos al Señor? Señor, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a serte fiel cada día. Perdona nuestros pecados y lávanos con tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que esta lección sea de bendición para cada uno de ustedes. La lectura bíblica la vamos a leer en este momento, Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta lección estaremos estudiando, ¿verdad?, un tema basado en cómo Dios se hace hombre a través de la figura de Jesucristo. Dios envió a su Hijo a la tierra, se hizo hombre, ¿verdad? Y fue siervo, no solamente fue hombre, sino se hizo siervo por nosotros. Un Dios que envía a su único Hijo unigénito para que muera por los pecados de esta humanidad, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta epístola, que es conocida como las epístolas de la prisión del apóstol Pablo, también es conocida como la epístola del gozo, porque Pablo en medio de su encarcelamiento pudo escribir esta epístola tan hermosa que nos exalta la figura de Jesucristo. El tema principal de la epístola es la figura de Cristo, ¿verdad? Y Pablo explica la importancia de vivir en santidad, consagración y de poner nuestras miradas en las cosas celestiales y no en las terrenales, ¿verdad? Nos señala cómo vivir una vida transformada por la gracia de Dios, como el apóstol Pablo, que habiendo sido un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, recibe a Cristo, se convierte al Señor y se convierte en un apóstol del Señor. Su interés por la iglesia era llevarla a los pies de Cristo y que el amor de Dios y de Cristo se reflejara en la congregación, en el gozo, en la paz, en circunstancias graves y difíciles, en la unidad, en la humildad, en la justicia, en la madurez y en la acción de gracias. El apóstol quería que en todas nuestras acciones y en toda nuestra vida el amor de Dios sobresaliera por encima de todas las cosas. Pablo es decapitado en Roma por Nerón, ¿verdad? Porque ese fue el precio que pagó a causa del Evangelio de Cristo. No es fácil ciertamente ser un creyente, pero con Cristo podemos. Hoy en día quizá nosotros acá en esta parte del mundo no estamos sujetos a este tipo de persecución que sufrió la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Pero sí en ocasiones pasamos por pruebas, dificultades, pasamos por angustia. El enemigo se levanta contra los hijos de Dios, pero tenemos la esperanza de que el Señor nos va a dar la fortaleza para poder seguir hacia adelante. Así que esta lección está enmarcada en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar trazando la palabra del Señor. La primera parte de la lección son las virtudes básicas del cristiano. Fíjese que leímos los primeros versos que decían: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire todos los adjetivos o todos los nombres o verbos que utiliza en este texto en particular. Primero, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Quién es quien nos consuela en nuestras tribulaciones? ¿No es acaso el mismo Cristo? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Refleja este capítulo 2 que esta congregación tenía un puesto especial en sus afectos. Pablo pregunta: ¿podré encontrar consolación? ¿Podré encontrar afecto? ¿Podré encontrar comunión del Espíritu? ¿Podré encontrar misericordia? ¿Podré encontrar algún consuelo de amor? Porque fíjese que el apóstol está en la prisión. Ciertamente estar en prisión no es fácil, no era un momento fácil para el apóstol Pablo. Por lo tanto, necesitaba el apoyo espiritual de la iglesia para poder sobrellevar la prueba por la cual estaba pasando. Así que el apóstol había fundado esta iglesia en Filipos. Amén. En los versículos 1 hasta el 5, Pablo exhorta a la unidad basada en el ejemplo de Cristo de humildad y sacrificio. Estas son virtudes básicas que debe tener la iglesia y que deben atraer a los cristianos a vivir en armonía y cooperación, ¿verdad? Por lo cual, todas estas características y todas estas virtudes que describe el apóstol Pablo en este primer verso, ¿verdad? Ciertamente las está mencionando para hacer un llamamiento a la unidad basada en la comunión, en la devoción a Cristo y al Espíritu Santo, y son 4 motivos muy importantes para el crecimiento espiritual. Primero, el poder de persuasión de Cristo. Segundo, la tierna solicitud que da el amor. Tercero, la comunión del Espíritu. Cuarto, la humanidad y compasión unos con otros. Así que
El modelo perfecto es Cristo. Este es el modelo perfecto de Cristo. Repetimos. Primero, que haya estado todo el mundo persuadido de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Segundo, que haya amor, que haya comunión y que haya humanidad, misericordia y compasión los unos con los otros. Amén. El crecimiento espiritual produce frutos extraordinarios. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No hacer daño al prójimo, vivir una vida digna y consagrada en humildad delante del Señor y hacer todas las cosas y cumplir todos los deberes que nosotros como creyentes y como seres humanos y ciudadanos tenemos que llevar a cabo. Así que se espera de todos los cristianos que piensen y actúen de la misma manera. La unidad del cuerpo de Cristo no garantiza victoria, pero cuando un pueblo trabaja unido, ciertamente hay victoria. Amén. Siempre se van a levantar elementos que van a tratar de dañar la obra del Señor, pero nosotros debemos estar firmes en la palabra. Así que, dice el segundo verso, completad mi gozo. El apóstol quería sentir gozo. Ya él se sentía gozoso en medio de su tribulación. Pero dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Para el apóstol era bien importante que la iglesia tuviera el mismo sentir. Como es lo que anhela nuestro Señor. El Señor anhela que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, a nivel mundial sienta lo mismo, adore a Dios de la misma manera, glorifique al Señor de la misma manera y haya un sentido de amor, de unidad y de interés por las almas que no conocen al Señor y por aquellas vidas que se acercan a la iglesia del Señor. Amén. En la iglesia nada se debe hacer por rivalidad ni por contienda, como dice el verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. En este tiempo que se ha dado este fenómeno de las redes sociales, vemos que hay mucha competencia entre los ministerios, ¿verdad? Si aquel hace una campaña en un parque de pelota, yo la quiero hacer en un coliseo y el otro la quiere hacer en otro lugar más grande. Entonces, muchas veces perdemos el sentido de lo que verdaderamente es la predicación del Evangelio y de lo que es la iglesia del Señor, porque más que servir al Señor por hacer la voluntad de Él, estamos sirviendo al Señor para competir los unos con los otros, para ver cuántos likes tiene cada uno, quién es más viral, ¿verdad? ¿Qué ministerio es más grande? ¿Quién canta más? ¿Quién hace más? ¿Quién tiene más? Pero al Señor no le importa nada de eso. El Señor no quiere nada de eso. El Señor quiere que estemos unánimes sintiendo una misma cosa. Y cuando hacemos las cosas por contienda, que si mi ministerio es mejor que el tuyo, que si en mi ministerio sí hay presencia de Dios, hay poder de Dios, hay poder y hay tantas manifestaciones, cuando muchas veces lo que se mueve son las emociones humanas, no dejando que sea el Espíritu Santo de Dios el que intervenga en la vida de las personas. Así que el apóstol Pablo les dice, no hagan nada por contienda, no lo hagan por vanagloria. Dios te da talentos, Dios te da dones, pero todos los debes usar para la gloria del Señor. La vanagloria habla de soberbia. Siempre que uno encuentra gente alrededor, ¿verdad?, que promociona sus propios intereses, trae división y eso es muy peligroso en el cuerpo de Cristo, y el apóstol pretendía que todos sintieran una misma cosa. Solo aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo evitan tales cosas. Solo los capacitados por el Espíritu Santo traen bendición al pueblo de Dios. Así que dice, hagan las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El hecho de que uno enseñe la palabra no me hace superior a ninguno de ustedes los que me escuchan. Amén. Lo hacemos con amor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con sacrificio, porque muchas veces el cuerpo, la mente no desearía ni tan siquiera sentarse a escudriñar las escrituras, pero por el compromiso que tenemos,
por ese amor que sentimos hacia la obra, nos esforzamos y hacemos la voluntad del Señor. No lo hacemos por vanagloria. No puedo creerme mejor que nadie. No soy quizás la mejor maestra de escuela bíblica, pero lo hago con amor porque yo quiero agradar a Dios y quiero que usted sea edificado con la palabra de Dios. No sabemos cómo la palabra de Dios puede alcanzar alguna vida cuando la predicamos con amor, cuando la predicamos con sabiduría y cuando todos estamos en un mismo sentir y con el mismo deseo de querer agradar a Dios. Por eso sigue diciendo el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En la iglesia somos un cuerpo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando un miembro se afecta, se enferma, todos sentimos la misma aflicción de ese hermano. Cuando falta un hermano en la iglesia, todos los demás miembros lo sentimos en la iglesia. Cuando un miembro se aparta de Cristo, toda la iglesia debe tener ese mismo sentimiento, ese mismo sentir, esa misma unanimidad de querer que ese hermano vuelva a la iglesia del Señor. Así que, ¿qué nos exhorta el apóstol? ¿Qué nos pide el apóstol Pablo en la epístola de Filipenses? Dice el verso 5, no mirando, el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿verdad? Sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo como creyente que preocuparme por las necesidades de mi hermano. Hay algunos cristianos que han desarrollado este concepto del yoísmo, del individualismo, pero en la iglesia de Cristo el individualismo no funciona. Yo tengo que preocuparme por las cargas de mi hermano. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso somos iglesia, somos como una familia, que en el momento en que un hermano nos necesita, todos nos unimos para poder apoyar y ayudar a ese hermano en la fe, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo nosotros curamos las necesidades del pueblo de Dios? ¿Cómo las subsanamos? ¿Cómo las aliviamos? Sencillamente preocupándonos los unos por los otros. Amén. Preocupándonos por la salud espiritual de ese hermano que quizá en este tiempo no puede asistir a la iglesia por sus condiciones de salud, por la cuestión de la pandemia, que no puede asistir a la iglesia por su ancianidad, porque ya su cuerpo no le responde como antes. Pues yo como creyente me tengo que preocupar por esa iglesia que está en la casa, por ese miembro de iglesia que se ha quedado en el hogar retenido, pudiendo salir, porque hay algunos que no van porque no quieren, porque ya pueden salir, van a todas partes menos a la iglesia, amado hermano. Y eso es una triste realidad, ¿verdad? Pero yo me tengo que preocupar por los hermanos que dejan de asistir al templo, me tengo que preocupar por las necesidades de los demás hermanos, porque no solamente se ora, se ayuna y se clama. Si un hermano está en necesidad, nosotros como iglesia le tenemos que ayudar, le tenemos que apoyar en el amor del Señor. Amén. La frase de los otros es dar nuestras vidas en devoto sacrificio a los demás. O sea, nos elevamos por encima de nuestras actitudes egoístas para ayudar a otros, sirviendo al prójimo. Fíjense que esta epístola nos habla de la humillación de Cristo. Amén. Y nosotros como creyentes también debemos humillarnos y debemos amarnos los unos a los otros. La virtud básica del cristiano es el amor. El verso 5 dice, haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que había en Cristo Jesús? El apóstol Pablo dirige este versículo a los creyentes de Filipos, a los filipenses, dando el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué actitud asumió Cristo? ¿Qué era lo que caracterizaba su conducta delante de los demás? Jesucristo nos mostró amor.
lo vivió en tener compasión por los demás. Él siempre pensaba en los demás. Cuando las multitudes venían hacia él y se reunían en el monte, el Señor sentía compasión de ellas y alimentó a la multitud porque sintió compasión por ellos. La compasión de Cristo iba a tal grado que a Cristo no le importaba que hubiera una persona leprosa, si la tenía que tocar, la tocaba sin ningún problema. Obviamente él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Recuerde que la ley judía establecía que los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Nadie los podía tocar, nadie se podía acercar a ellos porque eran declarados inmundos. Pero Cristo se acercó a los leprosos, se acercó a esta gente rechazada de su tiempo y les dio sanidad. Así que el amor de Cristo sobrepasó las barreras físicas, sobrepasó las barreras religiosas, sobrepasó las barreras legales que tenían impuestos los fariseos, ¿verdad? Y mostró su amor de tal manera que fue capaz de darlo todo por su pueblo y por todos nosotros. Amén. Y ese es el ejemplo que Cristo nos pide en su palabra, que tengamos amor los unos por los otros sin importar la necesidad que la persona tenga. Amén, amado hermano. Así que, ¿cuáles son las virtudes básicas del cristiano? Repetimos, el amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. Gloria al Señor. El tener compasión los unos por los otros para que en esto vean que somos discípulos de Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos pide el apóstol Pablo? Que sigamos. La segunda parte dice, Cristo hombre y su deidad. Este es el verso clave de esta epístola porque nos va a hablar de la deidad de Jesucristo. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses y a nosotros también y dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo existió desde la eternidad. En el principio, cuando Dios está creando y haciendo la creación, menciona y dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya Cristo estaba presente en el marco de la creación. Ya Cristo está presente en el Antiguo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento vemos las teofanías y las manifestaciones de Cristo como que ya estaba en el Antiguo Testamento. Claro está, no es hasta que llegue el Nuevo Testamento que se revela como hombre y cumple las profecías de Isaías y de los otros profetas de que un niño nos nacería y que sería nuestro Salvador. Amén. Dios es eterno. Tenemos que establecer que Dios es eterno, que Cristo es eterno y que el Espíritu Santo ha estado desde siempre, ¿verdad? Ellos tres siempre han estado desde la eternidad. En cuanto a su persona, Cristo siempre fue, es y será igual a Dios. Sería para él imposible dejar de ser Dios simplemente para ser hombre. Ahora, la Biblia nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dejó el trono celestial, que es lo primero, dejó su habitación principal para venir a este mundo, a vivir como un ser humano, para entendernos, para comprendernos, para pasar las mismas necesidades que usted y yo pasamos y poder identificarse con la humanidad de nosotros los creyentes y los seres humanos. Amén, gloria al Señor. Así que Cristo era posicionalmente igual al Padre, ¿verdad? Estaba a la misma par que su papá, gloria al nombre del Señor. Estuvo en la creación, gozó de las glorias del cielo, pero estuvo dispuesto a venir a este mundo cruel a sufrir y a morir por nuestros pecados. Así que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No se negó a hacer la voluntad del Padre. Vino, pero no dejó ninguno de sus atributos cuando entró al mundo. Siguió siendo el principio,
siguió siendo el fin, siguió siendo el Dios todopoderoso, siguió siendo todas las características que podía poseer como hijo de Dios, como Dios hombre estando en la tierra, ¿verdad? Lo que cambió fue la posición. Estaba en el cielo, dejó su trono de gloria y vino aquí, ¿verdad? Para estar entre los hombres. Dejó sus riquezas, vino a este mundo a vivir en pobreza. Ese es mi Salvador, ¿verdad? Y esto es un gran misterio. ¿Cómo podemos identificar a un Cristo hombre y a un Cristo Dios? Siempre ha habido este debate bíblico y lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero lo hizo todo cuando cumplió su misión en la cruz. 33 años estuvo en la tierra, quizá un poquito más, pero solo Dios pudo hacerlo, ya que estaba escrito desde el principio que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por eso se llama el Hijo del Hombre. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, se encarnó. La encarnación de la cual nos habla Juan 13:4 describe esta maravillosa acción. Se quitó su manto, tomó una toalla y lava los pies de sus discípulos. Vino a servir. Él vino a servir y no para ser servido. Gloria al Señor. La humanidad del Señor es tan real como su deidad. Él es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio de esta identidad de Cristo? Que es hombre y es Dios a la vez. Aleluya. Mire, en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose que obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte desastrosa, era la pena que imponía el imperio romano a todos sus reos, a todos los que tenían encarcelados. Era la pena de muerte, morir en la cruz. Así que no era raro ver a través de todo el imperio romano cruces con cadáveres, con gente crucificada, porque esa era su manera de castigar a la gente, un imperio muy cruel, ¿verdad? El imperio romano, que lo hemos conocido a través de la historia, todas las atrocidades que cometieron los emperadores en el tiempo de la primera era de la iglesia cristiana, ¿verdad? A nosotros se nos hace bien difícil comprender este misterio tan glorioso, ¿verdad? Y solamente una mente espiritual puede entender que un Dios desciende del cielo, Cristo siendo como Dios descienda del cielo para habitar en un cuerpo de hombre y pasar por todos los procesos, ir a un vientre de una madre, nacer, crecer, desarrollarse como un niño y venir a este mundo a pasar hambre, necesidad, cansancio, sed, a sufrir vituperios por causa de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se humilló hacia a sí mismo? Haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿verdad? Esto es maravilloso a nuestros ojos porque la obediencia le costó su propia vida, le costó un precio, ¿verdad? Así que esto se puede comparar hoy en día con una pena de muerte que impongan a una persona totalmente inocente para pagar el pecado de todos los demás. Esta muerte fue reservada en los cielos para darnos vida y vida en abundancia. Siendo el inocente, murió como un cordero inmolado donde se ofrendó él mismo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Le damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Quiero leer una pequeña nota, ¿verdad? Un comentario bíblico que establece y dice, esta es una de las declaraciones más terminantes en el Nuevo Testamento en cuanto a la deidad de Jesucristo. La palabra griega morfe, forma, se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o una cosa se hace ver,
pero es una forma externa totalmente indicativa de su naturaleza interior, ¿verdad? Así que el verbo es eterno, se despojó a sí mismo de su naturaleza divina o sus atributos divinos, ¿verdad? Sino solo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar su forma, pero no puede dejar de ser Dios. Así que mire, Él tomó forma, dice ahí, tomó forma, siendo en forma de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios es espíritu, Cristo era espíritu, pero tomó forma de siervo. Entonces cambia de forma, ¿verdad? Toma forma de siervo, toma forma de hombre, carne. Se viste de esta carne. Amén. Y se hace obediente hasta la muerte de cruz para cumplir el propósito de la salvación de Cristo Jesús. Amén. En los versos del 9 al 11 vemos la explicación, por lo cual cuando Cristo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilla, se despoja de lo que él era como espíritu en los cielos, viene a la tierra, se hace hombre, viene a la carne, viene a un cuerpo de carne, porque Dios es espíritu, tenga eso bien claro, ¿verdad? Pero viene a la tierra y Cristo se hace hombre, se hace carne y pasa, como ya les dije, todas las vicisitudes de los hombres. Dios queda satisfecho por este acto de la obra redentora de Cristo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, que es el tema de la lección. Se humilló hasta la muerte y fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice un coro, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre victorioso de la cruz. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén. Fíjese, Dios determinó que este acto de la obra de redentora de Cristo hace que toda rodilla se doble ante Él. Amén. Los seres de los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todas las deidades celestiales, en la tierra y debajo de la tierra, porque hasta los demonios ven a Cristo y tiemblan. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Toda rodilla se postre ante el Rey de Reyes y el Señor de los señores. No significa que todos los seres se vayan a salvar. Es que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y que ante Él se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y los que están abajo en la tierra. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Jesús es la gracia, amén, de este mundo pecador, en esta gracia incomparable, y lo hizo honrado, homenajeado por siempre. Su señorío será lucido por todo el universo y sabrán que verdaderamente es el Señor de toda gloria. Fíjese, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ningún otro líder ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado al tercer día. Eso es lo primero que vamos a establecer, ¿verdad? Todas las tumbas, amén, conservan los cuerpos de sus líderes, pero Cristo resucitó. Y eso es bien importante para la cristiandad porque nos da la esperanza de que este cuerpo carnal será transformado a uno espiritual. Aleluya. Gloria sea el Señor. Así que el señorío de Cristo va a ser lucido en todo el universo y sabrán que es el Señor de toda la tierra. Pablo escribió esto en esta carta para que los filipenses y nosotros entendamos que esta expresión de la verdad de Cristo es real y única, y cada uno de nosotros también tenemos que pagar un precio por la causa de Cristo. Porque para llegar al cielo hay que pagar un precio y mantener igualdad en nuestra salvación con temor
y temblor. Y tenemos que agradecerle al Señor el habernos permitido recibir esta salvación tan grande y tan maravillosa y ser salvos por la gracia del Señor. Así que el apóstol Pablo nos da una enseñanza de que la clave de la iglesia es la unidad del cristiano, que debe ser humilde y fiel para obtener la corona de la vida, que el cristiano tiene que tener amor, que la iglesia de Cristo tiene que tener amor, el evangelio de Cristo se basa en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo hemos repetido en otras lecciones y tenemos que estar agradecidos porque aunque Él se humilló descendiendo a mi nivel, descendiendo a nuestro nivel, es exaltado hasta los cielos y es exaltado hasta lo sumo, hasta lo más grande. Gloria sea el nombre del Señor, porque como dice el texto central, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dejó su trono para morir aquí, dejó su trono de gloria. Amén. Vino aquí para morir por nuestros pecados. Y el Señor pretende que nosotros también adquiramos esa cualidad básica del amor y de la humildad de Cristo y que la demostremos en nuestro diario vivir y en nuestro andar con Cristo Jesús. Amén. Así que, amado hermano, no es cuestión de competencia, no es cuestión de hacer las cosas por contienda, por vanagloria o decir mi iglesia lo hace mejor que aquella, mi pastor predica mejor que el tuyo, yo canto mejor que tú. Todas esas expresiones a Dios no le agradan. ¿Sabes por qué? Porque al final el Señor nos va a juzgar a cada uno conforme a nuestras obras y nos va a pesar a todos y va a decir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien buen siervo y fiel, aquel que haya sido fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de su Señor. Ahora, aquel que dice, ay, yo hice y deshice esto en tu nombre, puede que Dios le diga, yo no te conozco, porque no lo hiciste por amor a mí, no lo hiciste por amor a la obra, no lo hiciste por amor a tus hermanos, lo hiciste para tener muchos me gusta en tus redes sociales. Lo hiciste para ser viral en las redes sociales y gloria a Dios por aquello que pueden llegar a un montón de personas, hermano. Pero esto no se trata de un show mediático. Esto no se trata de fama. A Dios no le interesa que tú seas famoso, hermano. Yo siempre he dicho, yo quise ser una cantante de música y ser famosa y cantar en escenarios, pero a Dios no le plació eso. Me hizo humilde, me hizo, ¿verdad? Estar en una posición, ¿verdad? Dentro del ministerio por ser hija de pastor. Amén. Gloria al Señor. Y Dios no quiere que yo sea famosa. Dios quiere que yo haga su voluntad. Dios quiere que tú hagas su voluntad. No es cuestión de fama, no es cuestión de vanagloria. Es cuestión de que aprendas a amar la obra de Cristo y aprendas a amar a tus hermanos en la fe. Que no estemos compitiendo y no estemos tratando de ir más arriba de Cristo, porque toda la gloria le pertenece a Él. Lamentablemente vivimos en un tiempo en que la gente piensa que tiene la autoridad por encima de Cristo y de lo menos que hablan es de Cristo. Hablan de yo y yo puedo y yo esto y yo lo otro y subo a otro nivel. No, Dios no quiere que eso, Dios no quiere nada de eso. Mientras más humillado tú estés, más Dios te exalta. Amén, porque la misma Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Así que viva una vida abnegada, viva una vida conforme a la voluntad de Dios y aprenda del ejemplo de humillación de Jesucristo, que siendo Dios tomó forma de hombre y vino a estar con nosotros en este planeta para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Así que le damos gloria al Señor y le damos gracias por su salvación y pedimos al Señor que alguna vida pueda conocerle y pueda entender el mensaje de que si Dios envió a su Hijo a morir en una cruz del Calvario, fue por amor, fue porque te amaba, fue porque quería
que tú fueses salvo. Y queremos que usted como creyente entienda que la iglesia de Cristo debe reflejar ese amor y esa humillación de Cristo y alabar al que vive por los siglos de los siglos, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven? Así que Dios te bendiga y no olvides que Dios está en su trono y que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero un día volverá por su iglesia. Amén. Que Dios te bendiga.